Pablo Escobar fue el criminal más rico de toda la historia, hasta el punto de ser elegido por Forbes como el séptimo hombre más rico de todo el mundo. Y a pesar de que es difícil de medir, ya que la mayoría de sus ingresos provenían de fuentes ilícitas, se estima que llegó a amasar una fortuna de 30 billones de dólares, lo que hoy en día y ajustado a la inflación significarían más de 70 billones de dólares. Concretamente significarían 75 y actualmente situarían a Pablo Escobar como la 21ª persona más rica de todo el mundo, un poco por debajo de personalidades como Amancio Ortega. En este vídeo, en primer lugar, bajaré un poco a tierra las cifras y las formas a través de las cuales Pablo Escobar fue capaz de amasar tal fortuna. Luego trataré 3 aspectos importantes sobre su vida y finalmente, como punto principal del vídeo, explicaré cómo invertía su dinero, no solo para conservarlo, no solo para evitar pérdidas importantes, sino también para intentar que incrementara exponencialmente. Además, en la parte final del vídeo explicaré los 3 pasos que recogen su filosofía de inversión, con la cual fue capaz de multiplicar exponencialmente su dinero. Pasos que vas a poder seguir independientemente de la cantidad de dinero que tengas y de la experiencia que tengas invirtiendo. Empecemos hablando primero de cómo se hizo tan rico Pablo Escobar. Todos sabemos perfectamente a qué se dedicaba, pero quiero comentar ciertos números. El colombiano controlaba el 80% de todo el tráfico de cocaína en el mundo. Cada kilo costaba alrededor de $1.000 para refinar y alrededor de $4.000 para transportar a Estados Unidos. Pero una vez ya en tierra estadounidense, ese mismo kilo podía venderse entre $50.000 y $70.000. En su momento más álgido, el cártel de Medellín hacía de 5 a 7 vuelos al día, cada uno cargando 500 kilos, por lo que con estimaciones conservadoras, el propio cártel estaba generando ventas de $112.500.000. Esta cifra sale de multiplicar los $50.000 a los que se vendía el kilo, ya hemos dicho que íbamos a ser bastante conservadores, por los 5 vuelos de 500 kilos cada uno de estos vuelos. Si hacemos el cálculo, sale una ganancia diaria de $112.500.000. Estos son los números a grandes rasgos de cuánto dinero generaba con su principal negocio. Sin embargo, no podemos pasar a la siguiente parte del vídeo sin tener en cuenta la contraparte de generar estas absurdas cantidades de dinero. Y es que durante los años en los cuales Pablo Escobar estuvo al mando del cártel de Medellín, volvió a Colombia una auténtica pesadilla. De hecho, se estima que alrededor de 4.000 personas murieron directamente por orden suya. Tenía a políticos y policías tanto extorsionados como sobornados. Hizo explotar edificios, hizo explotar aviones, hizo explotar todo tipo de vehículos terrestres. Directamente tenía a Colombia en la parte de su mano, haciendo buena la mítica frase de la serie de Netflix Narcos. ¿Pero qué hacía Pablo Escobar con su dinero? ¿Cómo lo invertía? Bueno, antes de hablar de sus inversiones más sensatas, podríamos decir, hay que recordar que la mayoría de sus ingresos venían de fuentes totalmente ilícitas, por lo que los bancos, en términos generales, no querían ni ver ese dinero. Así que eso provocaba 2 situaciones muy comunes en la vida de Pablo Escobar. Primero de todo, organizaba fiestas de forma regular. Fiestas de todo tipo y en todo tipo de ubicaciones. De hecho, las propias fiestas del Lobo de Wall Street, por ejemplo, o del Gran Gatsby, se quedan cortas en comparación con las fiestas que se organizaban entonces. En segundo lugar, tenía que buscar métodos rudimentarios para guardar su dinero. De hecho, algo que le encantaba hacer era esconderlo bajo tierra en barriles. En prados, en tierras, en los muros de sus fincas. Hasta día de hoy se puede encontrar dinero de esa época. De hecho, un caso reciente fue el de un granjero que encontró $600 millones en un barril mientras excavaba su terreno. Pensad que casi toda su fortuna era en dinero en efectivo.
Cuando tú te quieres abrir una cuenta bancaria, tienes que pasar un KIC, en el cual tú vas a explicar quién eres, qué haces, cómo ganas dinero, cuál es tu actividad, qué pretendes hacer en el banco, etcétera, etcétera. Pero es que más allá de poder pasar el KIC, hay momentos en los que, tanto de forma aleatoria como en función de la cantidad de dinero que quieras transferir al banco, se te puede congelar esa transferencia y te pueden exigir constantemente una factura o una identificación o un rastreo de dónde vienen esos fondos. Claro, en el caso de Pablo Escobar era totalmente injustificable. De hecho, se dice que cada año tenía que descontar alrededor de 2,2 billones de dólares como pérdidas, porque esta era la cantidad que aproximadamente se dañaba al ser expuesta a ratas o a diferentes aspectos del ambiente y elementos como lluvia, sequía, insectos y demás. Ahora ya sí, y habiendo contextualizado varios aspectos de la vida de Pablo Escobar, vamos a ver exactamente cómo invertía su dinero para de este modo poder recoger los 3 pasos que tanto tú como cualquier persona pueden seguir, independientemente de la cantidad de dinero que tenga o de la cantidad de experiencia en el mundo de las inversiones. Son 3 pasos que comentaremos una vez hayamos visto la filosofía o forma de invertir, con lo cual los vamos a tener en el final del vídeo. La razón por la cual hoy en día aún Pablo Escobar es querido y reconocido positivamente por tantos y tantos colombianos, pese al terror que estuvo causando durante tantos años en el país, es porque Pablo en esa época tomaba responsabilidad por el gobierno y por los más necesitados. De hecho, ordenó la reparación y construcción de vías, levantó casas para los menos favorecidos, regalaba constantemente regalos a los niños, incluso llegó a construir su propio barrio en Medellín, llamado inicialmente el barrio Medellín Sin Tugurios, conocido mejor como barrio de Pablo Escobar, donde mandó construir unas 250 casas para los habitantes más pobres de la ciudad que vivían en el basurero de la misma. Es más, según palabras de su propio hijo, el cual hoy en día aún está vivo, la esposa de Pablo Escobar se quedó enamorada a pesar de todas las cosas tan horribles que hacía, debido a la disposición de Pablo de ayudar a los menos favorecidos y estar pendiente de mejorar la ciudad. E independientemente de la finalidad última que tenía Pablo Escobar con este tipo de inversiones, la realidad es que estuvo invirtiendo de forma constante en su imagen pública. De hecho, no hay que menospreciar el valor y el recorrido que pueden alcanzar estas inversiones, ya que si entramos en su página de Wikipedia, podemos ver que además de ser recordado, evidentemente, como narcotraficante, también es acreditado como político. Debido a su inmensa popularidad por sus obras y ayudas a los más necesitados, Pablo Escobar logró ser electo a un cargo político en la Cámara de Representantes de Colombia, una especie de Congreso o Senado. De hecho, incluso llegó a ofrecer pagar toda la deuda externa de Colombia, que llegaba a la friolera de 13 billones de dólares a cambio de no ser extraditado nunca. Sin embargo, el gobierno colombiano rechazó su oferta. Pero es que solo el hecho que una persona como Pablo Escobar, que todo el mundo sabía a qué se dedicaba, que todo el mundo sabía qué estaba haciendo, que todo el mundo le tenía miedo y pánico, fuera capaz de ser elegida por su propio pueblo como representante del mismo, demuestra el poder que hay detrás de la inversión inteligente en imagen pública. El hecho de adquirir ciertos elementos materiales, el hecho de desarrollar ciertas habilidades, el hecho de tomar acción direccionada a las personas más necesitadas, van a hacer que todo tu círculo cercano y el círculo de tu círculo tenga una mejor imagen de ti. Cambiando ya a cosas materiales, el principal vehículo más tradicional de inversión de Pablo Escobar eran los bienes raíces, empezando, por ejemplo, por la finca que tenía a las afueras de Medellín, la Hacienda Nápoles, que le costó alrededor de 60 millones de dólares y que extendía un territorio de alrededor 3.000 hectáreas, o, lo que es lo mismo, 30 kilómetros cuadrados. Dentro de la Hacienda Nápoles había parques temáticos, campos de fútbol, museos o incluso tenía su propio zoológico. También poseía varias viviendas a lo largo de Colombia, viviendas como puedes comprobar de todo tipo, una casa en Guatapé, una mansión enorme en el Caribe, la cual evidentemente está destrozada,
e incluso mandó construir su propia cárcel llamada La Catedral, donde estuvo, entre comillas, encarcelado con más narcotraficantes durante un tiempo. Todas y cada una de estas viviendas, evidentemente, plagadas de lujos absurdos para la época, incluso serían lujos absurdos para el día de hoy, y en las cuales, obvio, se celebraban las fiestas pertinentes. Adicionalmente, también contaba con propiedades internacionales. Tenía una casa en Tulum, en México, que recientemente ha sido reconstruida a un hotel, y también adquirió una propiedad en Miami, valorada en 15,9 millones de dólares. Y siguiendo también con inversiones tradicionales, tenía una colección de relojes de lujo, entre ellos un Rolex plagado de diamantes con un valor aproximado para la época de $70.000. También cuando se habla de otro tipo de inversiones, Pablo Escobar, del mismo modo que tantos otros narcotraficantes de la época, decidió inyectar grandes cantidades de dinero, no se sabe claramente cuál fue la cantidad concreta, a equipos de fútbol, concretamente dos. El primero de ellos, Atlético Nacional, y el segundo, Deportivo Independiente Medellín. De hecho, en el año 1989, el Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Libertadores, que es como la Champions de los clubes sudamericanos, el primer título de esa índole para un club colombiano. Pero lo que era aún mucho más importante, estuvo invirtiendo constantemente más y más cantidades de dinero en su propio negocio. Pablo Escobar quería dominar toda la cadena de suministro de lo que estaba haciendo, desde la refinación del producto hasta la logística. Por eso, precisamente, decidió contratar una flota de alrededor 15 aviones, 6 helicópteros y hasta 2 submarinos. Los aviones generalmente estaban valorados desde $200.000 para los más viejos hasta $1.3 millones para los modelos más modernos. Los submarinos se estima que podían costar alrededor de $2 millones cada uno. Incluso llegó a comprar una isla en las Bahamas como punto de reabastecimiento para su flota de aviones, en la cual, obvio, además de eso, también se escondía dinero y se hacían grandes fiestas. El nombre de la isla es Norman's Cay y, a pesar de que no se sabe exactamente el precio de la compra, islas similares de alrededor se están vendiendo por más de $10 millones. Y esta isla en realidad representaba un punto crucial para la operación, ya que les permitía fácil acceso a la ciudad de Miami y un punto para reajustar los planes si las cosas salían mal. Y ahora que ya hemos visto cómo invertía su dinero Pablo Escobar, dinero que le permitió crecer exponencialmente lo que ya le estaba dando mucho dinero, que era como su negocio principal, vamos a recoger y a simplificar esto que hemos visto, esto tan práctico que hemos visto, en 3 pasos concretos que cualquier persona puede realizar. El primer paso es invertir en la imagen de uno mismo. En el caso de Pablo Escobar, da igual los motivos por los cuales realmente invertía en su pueblo, da igual si eran totalmente altruistas o si escondían un motivo turbio de trasfondo, pero el pueblo lo recibía como algo positivo y se lo agradecía, tanto entonces como ahora. El segundo paso es utilizar el dinero que te proporciona tu negocio principal para invertir en otros negocios o en otras actividades que o te permitan proteger lo que estás ganando o te permitan incrementarlo. Al final del día, no todos vamos a estar haciendo lo mismo para siempre. Si tú estás recibiendo dinero de algún tipo y ese dinero lo utilizas para reinvertir en vez de para gastar o para derrochar, en un futuro, esto que estás reinvirtiendo te va a permitir tanto poder dejar antes tu trabajo actual, como incluso poder disfrutar de una mejor situación económica. El tercer punto es reinvertir en tu propio negocio. ¿Que tienes un negocio y puedes reinvertir en el mismo? Es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque esa reinversión te va a permitir generar y capitalizarte de forma más rápida y luego ya si quieres puedes pasar al punto anterior que hemos comentado. Oye, que yo no tengo un negocio o que no quiero reinvertir en el negocio porque ya he reinvertido lo suficiente. ¿Qué puedes hacer? Invertir en ti mismo. Si tú mejoras como persona, si tú mejoras tus habilidades o tú mejoras tu conocimiento, no vas a estar invirtiendo directamente en tu negocio, pero vas a poder o abrir otros negocios o que en tu trabajo actual puedas obtener mejor remuneración, con lo cual el objetivo termina siendo el mismo. Dicho esto, es momento de que vosotros mismos en los comentarios decidáis de quién queréis que haga un análisis sobre cómo invertía su dinero.
Puede ser una persona más conocida, menos conocida, actual, anterior. Puede ser literalmente quien queráis. La persona que vea que es más votada o más nombrada va a ser la primera persona que salga en esta miniserie de vídeos. Y recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo también encontrarás otros enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, contenido relacionado con la inversión para que puedas seguir formándote sin, nunca mejor dicho, necesidad de invertir tu dinero en eso. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.